¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la UNAM Responde, un programa con el que nuestra universidad busca dar respuesta a esta situación del coronavirus, a la situación que estamos viviendo de forma asertiva y con información clara y precisa en voz de distintos especialistas de todas las disciplinas posibles. En esta ocasión, además, me da muchísimo gusto y siguiendo esta línea, estar acompañada del doctor Carlos Rosales. Él es el encargado del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Me da mucho gusto y mucha tranquilidad estar aquí acompañada por usted. Muchas gracias, es un placer para mí, es un honor. Estamos aquí para tratar de responder todas las preguntas que puedan surgir y tratar de aclarar la situación y calmar a todo el mundo para que hagamos lo que sea correcto. Lo que nos toca hacer, pero con opiniones y con voces muy claras. Y bueno, en esta línea también más adelante estaremos conversando con el doctor Samuel Ponce de León. Él es el coordinador del PUIS, que es el Programa Universitario de Investigación de Salud de la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros para atender y para resolver esta contingencia desde cada una de nuestras posiciones. Mucho gusto, muchas gracias. Es realmente un gusto estar con ustedes y poder establecer este canal de comunicación que encontramos extraordinariamente importante para la comunidad universitaria y para la población. Exacto, para la población en general. Y bueno, siguiendo justamente esta línea de diálogo, de conversación con todos ustedes, los invitamos a que hagan junto con nosotros este programa. Por supuesto, estamos completamente en vivo por la señal de TV UNAM. También pueden seguirnos a partir del Facebook y también pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, que seguramente son muchas, a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como TV UNAM. También ponemos a su disposición 2 números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y se los digo rápidamente: 54 73 33 17 y 54 73 16 67. Y además de todas estas voces y opiniones que estaremos escuchando aquí para dar tranquilidad y una pronta y una acertada respuesta a esta pandemia ya que estamos viviendo a partir de las últimas semanas, también me parece importante que demos opiniones y que demos opciones para hacer más llevadera esta llamada cuarentena, en el que muchas de las familias de mexicanos y de la comunidad universitaria en particular, pues estaremos en casa. Entonces también estaremos ahí con distintas voces y opiniones. Y bueno, para comenzar, los invito a ver un resumen de las distintas voces de autoridades a quienes debemos escuchar para atender esta emergencia. Vamos a escucharlos y seguimos aquí conversando sobre este tema. Aplanar la curva para que sea un crecimiento poco a poco, plano, la curva lo menos pronunciada posible y que sea todo manejable tanto por la población como por los servicios de salud. Y los adultos de 68 años y más que sean trabajadoras del gobierno de la ciudad puedan quedarse en su casa. Otro plan emergente que va a estar a cargo del Ejército y de la Secretaría de Marina. Repito nuevamente a todas las empresas a que sean solidarias con sus trabajadores y que en estos momentos difíciles pues mantengan el ingreso de sus trabajadores. Es prepararnos para poder enfrentar una situación de gravedad. Y cuidando la economía. Así es, son cada vez más los temas de los que tendremos que estar informados, dependiendo cómo vayan corriendo los días, sobre este virus que se registró el primer caso, el último día, platicábamos, doctor, el último día del año 2019. Exactamente, esta cosa empezó este año. Exactamente, y bueno, durante estos meses ha ido cambiando en números, en cantidades, en medidas y en situaciones. ¿Qué les parece si vamos a ver un resumen de lo que sucede en el mundo en este momento? Trump anunció la activación de la Guardia Nacional para ayudar a Nueva York, California y Washington. En España se extenderá el confinamiento nacional durante 15 días más. En Italia se registran más de 5.000 muertes por COVID-19. En Francia se registraron 112 muertes por COVID-19 durante el fin de semana. China comienza a probar una vacuna en 100 voluntarios.
En Argentina se registró el primer caso positivo de COVID-19 de transmisión local. Alemania suma 4.000 nuevos contagios y supera los 22.000 casos. Canadá anunció que no tomará parte en los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos de verano de 2020. Son ya más de 160 países los que están infectados o los que han registrado por lo menos algún caso de este virus. Y bueno, nuestro país es solamente uno de esas estadísticas, doctor, porque no nos ayuda a entender y a saber leer justamente estos números que todos los días tenemos posibilidad de estar muy cercano. Bueno, hay aplicaciones, hay páginas, hay todo tipo de información para saber cuántos casos, de qué edad, en qué lugares, dónde se registran, cómo han avanzado. Pero ¿por qué es importante no solo leerlos, sino saber leerlos? Sí, hay muchos datos y todos ellos principalmente reflejan el número de personas que han sido infectados. Entonces, tenemos unos ejemplos para comparar, si podemos ver los datos de China, en donde hay ya más de 80,000 personas infectadas, pero de estos, como pueden ver en la barra verde, la mayoría, ¿sí?, se han recuperado. Hay un grupo de personas todavía que son del orden de 7,000 que siguen enfermos y desafortunadamente vemos una cantidad considerable, la barra roja, de personas que han fallecido. En Italia, por ejemplo, la situación es muy grave. Hay muchas personas contagiadas y la mayoría de estos están enfermos, ¿sí? Muy pocos se empiezan a recuperar y hay una gran cantidad de personas que han fallecido. Lo mismo se ve en España, ¿sí? Hay muchos infectados, la mayoría están enfermos y muy pocas personas se han recuperado. Entonces, es una infección que está activa y sigue avanzando. En Estados Unidos la situación es sumamente grave. Hay muchísimos infectados, la barra azul, y la mayoría de ellos están enfermos, ¿sí? Prácticamente nadie se ha recuperado y hay cada vez más enfermos. Pero pocos decesos. Bueno, la barra es pequeña, pero ya son un número considerable, son del orden de 400 personas. Okay. Y finalmente podemos comparar a México, donde se ve similar a Estados Unidos, ¿sí? Tenemos muchos contagiados y la mayoría pues, están enfermos. No se ha recuperado prácticamente nadie y afortunadamente solo hay 2 defunciones en México. Lo interesante es que si vemos estos números en conjunto, ¿sí?, no parecen muchos los casos en México todavía. Y en una gráfica comparativa, pues, parece que México no tiene nada. Pero lo importante es hacer notar que México está en un punto en el que estaba Italia hace un mes. Okay. Y ahora tienen miles de personas enfermas. Entonces es importantísimo que mantengamos las medidas que se nos están recomendando para que no se dispare la situación como en Italia o en otras partes del mundo. Claro, porque como en este y en todos los casos es mucho mejor prevenir. Definitivamente. Y estamos en esa etapa. Prevenirnos. Y en esta posibilidad. Doctor, pues estaremos muy al pendiente de las cifras, de lo que ocurre, por supuesto, en nuestro país, pero en relación con lo que sucede al resto del mundo. Decimos, son más de 160 países los que están infectados y todos ellos están en distintas situaciones. Algunos, digamos que ya pasaron la etapa crítica como China, algunos están en una fase complicada como Italia y, bueno, México, que estamos, digamos, iniciando esta pandemia. Al inicio, atender esta pandemia. Y bueno, pues la UNAM responde, como se los dijimos al principio del programa, es un espacio de diálogo, de interacción con la voz de los especialistas para atender esta situación que, bueno, sabemos aquí particularmente, pues afecta o en la que estamos viendo a la comunidad universitaria. Y les platicaba ya que estaba con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, quienes no empezaron a actuar hace 2 o 3 días, sino que tienen ya prácticamente 2 o 3 meses platicando, doctor, con esta que fue una comisión para abordar el tema de la pandemia, el coronavirus entonces. Así es, se formó una comisión ad hoc ya hace varias semanas. Veníamos siguiendo la trayectoria de la epidemia que, como ya señalaron, empezó en enero y veíamos con preocupación lo que sucedía. Platicamos desde luego con el rector, se formó la comisión. Y de entrada lo que buscábamos era básicamente resolver algunas situaciones que pensamos eran relevantes para la sociedad. Y uno de los temas fundamentales en una epidemia, más en una pandemia, es el asunto de la comunicación. ¿Qué es lo que tenemos realmente que
informar al público, nosotros como Universidad Nacional, en términos de lo que está ocurriendo. Y el primer mensaje que tendría yo que enfatizar en este momento es que básicamente el público tiene que permanecer tranquilo, tratar de mantenerse sereno, entendiendo simultáneamente que estamos confrontando un enorme problema. Ciertamente es un problema de la mayor gravedad. El gobierno, el país, no ha enfrentado un problema como este en los últimos 100 años. Cuando venía para acá y un poco pensando en la introducción, recordaba en 1918 ocurrió la pandemia de influenza. Son prácticamente 100 años, digamos, poco más. Pero aquella vez ocurrió realmente el evento más grave que le ha ocurrido a la población en el mundo. Hoy esperamos que no sea en esta magnitud, desde luego, pero ciertamente es un problema del mayor tamaño. Y para contender con estas situaciones necesitamos estar tranquilos, analizando la situación para poder tomar las medidas correspondientes en los mejores momentos. El tema un poco lo podemos visualizar en dos perspectivas. Uno es individualmente cada uno de los más de 7,000 millones de habitantes en el planeta. ¿Qué riesgo tenemos cada uno de nosotros? Ciertamente es muy bajo. ¿Cuál es el riesgo para los países y sus instituciones de salud y sus economías? Ciertamente es muy alto. Porque teniendo un número alto de infectados, va a haber un número alto de pacientes complicados y de pacientes que fallezcan, que van a requerir atención hospitalaria. Y todo esto se va sucediendo en cascada. Simultáneamente nos encontramos con una economía complicada que también obliga a tomar medidas y el panorama se ve complejo. Pero en términos de lo que uno tiene que hacer para realmente ir caminando esta epidemia, tenemos que tener muy claro que se trata de una infección por un agente infeccioso, un virus, que es una pequeña partícula que tiene ácidos nucleicos, RNA, y tiene una cobertura. Y propiamente no tiene vida. Para vivir tiene que entrar en contacto, en este caso con nosotros los seres humanos, que somos los que le permitimos multiplicarse y luego salir a ocupar otros espacios, otros individuos, y así es como se sucede la infección. Y así que el mensaje viene a ser: evitemos la transmisión del virus. Y se presentan una variedad de temas en el tablero, y fue por eso que se decidió que la universidad realmente realizara un esfuerzo grande en términos de comunicación. Insisto, vuelvo a lo primero, es el tema que nos tiene que ocupar de manera muy distinguida actualmente, para poderle decir a la población de manera inteligente, tratando de evitar mensajes pueriles o por lo menos confusos, claro, que estamos enfrentando un problema grave y que necesitamos la colaboración de todos y cada uno de los mexicanos. Todos vamos a tener una responsabilidad en este tema. Claro, de comunicación y diría yo también de acción, porque si no llevamos a cabo esas acciones se queda ahí en el limbo. Platicábamos antes de entrar al aire de la importancia de lo que se debe hacer con respecto o con relación a lo que se está haciendo en el resto de la ciudad o del país, porque estamos como muy concentrados en las cifras, ya lo decía el doctor, y es importante leerlas bien. Pero no se trata solo de eso, doctor, sino de qué podemos hacer con esos números o en qué lugar colocamos esas cifras y esas estadísticas. Bueno, las cifras desde luego son fundamentales porque son de alguna manera nuestros instrumentos para dirigirnos hacia el objetivo, que es tratar de limitar la transmisión. Sin embargo, en este momento hay una enconada discusión, diría yo, en términos de las pruebas de diagnóstico, que de alguna manera, en mi perspectiva, entiendo que se está sobredimensionando la importancia de las pruebas a este momento. Porque en este momento el mensaje coherente, único, fundamental, la primera medida es establecer la distancia conveniente para evitar la transmisión. Es muy importante conocer cómo se va desarrollando la transmisión de la infección en el país, en las diferentes regiones. Eventualmente se pueden desde luego tomar también medidas particulares para, si se detectan un infectado, evitar que sea un grupo de infectados; si detecta un grupo, evitar que sea una comunidad más grande.
Sin embargo, para el problema que se está desarrollando, creo que lo importante ahorita es tomar medidas como las que se está tomando en la Ciudad de México. Se ha establecido ya una suspensión de actividades significativa, no total, pero sí de manera importante, y yo creo que lo hacen en un momento oportuno. Estamos llegando a esta situación, ya lo señalaba mi colega, en donde podemos llegar o vamos a llegar irremediablemente a lo que nos muestran las curvas de crecimiento de Italia, de España, de Francia, y hacia allá vamos y vamos a llegar inexorablemente. ¿Por qué digo que estamos en un momento correcto? Porque los hospitales empiezan apenas a ver pacientes. Nos puede llevar todavía 10 días, 20 días, un poco más, empezar a tener números crecientes de pacientes graves. De esta manera que en este momento interrumpir la transmisión debe de ser el primer objetivo para el gobierno federal y para el gobierno de las entidades y para todos nosotros como individuos que conformamos la nación y somos parte del mundo. Otras discusiones... Que se hace en nuestra comunidad, en claro, la comunidad universitaria. Otras discusiones pasan a un segundo término. En este momento, ciertamente, las pruebas serán útiles para seguir la transmisión de la infección, eventualmente para ver la eficacia de las medidas implementadas, qué tan eficaces somos para tratar de contener esta transmisión. Pero el escenario que vimos en Wuhan, el escenario que estamos viendo en Italia, en España, en Francia, ese escenario es lo que queremos tratar de mitigar y sí tenemos que anticipar que no va a ser fácil, esta idea que de repente describían en la introducción, tratemos de aplanar la curva, es más fácil de describir que realmente de hacer, y vamos a enfrentar problemas complicados porque irremediablemente la transmisión se ha establecido en el país y lo podemos ver por diferentes escenarios en términos de algunos pacientes que empiezan a aparecer poco a poco. Era el caso del paciente que falleció hace algunos días aquí en la Ciudad de México. Y bueno. Y el segundo que ya se dio en Durango. Exacto, es un virus, me parece, doctor, concluyendo, que estamos conociendo, que apenas se está acercando con nosotros como sociedad, como mexicanos, y entonces pues estemos muy atentos, pero sin estar alarmados. Así es. Hagamos lo que nos toca hacer, me parece un muy buen inicio, guardar distancia y seguir las indicaciones de las autoridades, que en este caso coinciden, tanto las locales de Ciudad Universitaria o de nuestra universidad, de la Ciudad de México y bueno, a nivel país. Doctor, estaremos muy al pendiente y seguramente mantendremos mayor comunicación con ustedes, que son los encargados, los voceros de esta información que se da para los universitarios. Perfecto, muchas gracias. Doctor Samuel Ponce de León, y precisamente para no entrar en pánico, es importantísima la información. Veamos en la siguiente cápsula qué sucede desde el punto de vista de la ciencia y la filosofía para no estar alterados y actuar oportunamente. Ciencia y filosofía responden. 2 puntos. En la madrugada del jueves al Viernes Santo del año 2000, en la ciudad española de Sevilla, en mi ciudad, ocurrió un fenómeno del cual aún no se conoce su origen, pero que nombró para siempre a aquella noche como la madrugada del pánico. Y es que, sin motivo aparente, miles de personas fueron pasto del miedo y comenzaron a correr en estampida en una noche con casi 1 millón de personas en las calles que esperaban ver procesionar a las diferentes hermandades religiosas. Las madres metían a sus hijos en los contenedores de basura para protegerlos de la avalancha humana y el terror reinó en una noche que jamás olvidarán los que la vivieron. Y es que el miedo es la angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, y la única forma que tenemos de controlar y minimizar los efectos del miedo es informarnos de forma veraz. El miedo incontrolado puede anular nuestra capacidad de decisión y nos empuja a hacer lo que todo el mundo hace. Estamos en la era de la información, no lo olvides, y si no te convencen o no te fías de los medios de comunicación de tu país, siempre podrás consultar los de otros, pero no seas tan listo, no busques aquella información que solo refuerza lo que ya piensas, porque seguro que encuentras páginas que defiendan cualquier tontería. A este fenómeno se le llama sesgo de confirmación y es un problema que dificulta el pensamiento crítico.
real o infundado. Cuando tenemos miedo, este miedo es muy real. No caigas tan fácilmente en sus garras y recuerda, ante la duda, pregunta, infórmate y sobre todo, en este momento, quédate en casa. Este tipo de información es el que necesitamos en situaciones como esta y bueno, les platico que este programa La UNAM Responde es justamente una de las medidas que nuestra universidad ha tomado para, como les decía al principio del programa, tener información clara, precisa, tener la información en voz de los especialistas, pero también hay otra parte y es la que proponemos para llevar de la mejor manera, una manera llevadera, los días que llevamos y los que nos faltan por estar en casa para gente, para el público de todas las edades, y de esto se trata el programa Cultura UNAM, del que viene a platicarlos en este momento el encargado de Cultura UNAM, el doctor Jorge Volpi. Gracias, doctor, por estar por aquí. Encantado de estar aquí justamente este primer día del programa. Exactamente. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Y para empezar, ahora que todo el mundo está en casa, esperamos, todos nuestros estudiantes y demás, ¿qué van a hacer? ¿Qué ofrece la UNAM para entretenernos y seguir estudiando mientras estamos en casa? Exacto, pues en la parte de cultura, de todas las áreas de la coordinación de difusión cultural, en todas las disciplinas, teatro, música, danza, artes visuales, cine, hemos preparado ya un programa que estamos lanzando el día de hoy, al que le hemos dado el nombre de Cultura UNAM en Casa. Son más de 700 actividades distintas para que no solamente la comunidad universitaria, pero por supuesto ella también, sino la ciudad, el país, y siendo en línea también incluso quienes nos sigan en otras partes del mundo, tengan la posibilidad de tener un acceso distinto a la cultura y que la cultura pueda crear otras formas de comunidad y de convivencia. El objetivo que hemos tenido es múltiple. En primera instancia, tratar de convertir todas las actividades presenciales que fueran posibles en actividades en línea o a distancia, a través de nuestras páginas web, a través de redes sociales y a través, por supuesto, de Radio UNAM y TV UNAM. En segundo lugar, hemos elaborado muchas propuestas nuevas a lo largo de estas semanas. Un objetivo doble es que sirvan a la comunidad, precisamente como este programa. Y en segundo lugar, no solamente ofrecer contenidos, finalmente contenidos es lo que más va a disponer la gente en este momento excepcional. Desde luego nosotros también... Más bien ahí debemos discriminar. Exacto. Y decidir dónde sí y dónde no. Exacto. Vamos a ofrecer, por supuesto, en TV UNAM y en todas nuestras plataformas, una enorme cantidad de películas, series, conciertos, obras de teatro, etcétera, con la curaduría de nuestros expertos. Pero también nos parecía particularmente importante que la gente haga cosas en su casa y particularmente que se conviertan también en participantes de la cultura y del arte. Entonces hay muchas convocatorias distintas que van desde hacer teatro en tu casa a escribir, a grabar en cineminutos o en pequeños videos. O sea, hay muchas actividades también para que la gente tenga nuevas dinámicas posibles ahora que están encerrados en casa. En tercer lugar, queríamos mantener la actividad cultural en un momento también en donde para el sector cultura es particularmente grave la cancelación o la posposición de la mayor parte de las actividades presenciales. Estaremos desde luego no solo pagándole a todos los artistas que ya teníamos contratados, sino que estaremos también contratando más para estas actividades en línea. Y en último lugar, aunque en realidad estando aquí es el primero, la creación de este espacio justamente, ¿no?, de la UNAM Responde, y los 3 espacios que tiene Radio UNAM también, Primer Movimiento, Prisma Universitario y Resistencia Modulada, que estarán dedicados todo el tiempo a dar información verificada, confiable, sobre lo que ocurre con la pandemia del COVID-19. Doctor, habla usted de información, de entretenimiento, pero me parece importante resaltar que no solamente se quedó en esta parte del entretenimiento, sino porque es importante pensar en toda esta gente que está en la medida de lo posible en sus casas, porque también se vuelve una forma de tranquilizarte, de mantenerte activo, y porque resulta importante hablar de cultura en un momento como este. Exacto, la cultura siempre es un instrumento de transformación social y en este momento tan especial en la historia, no solo de México, sino del mundo, en esta especie de pausa donde esperemos la mayor parte de la gente se quede en su casa, pues habrá dinámicas distintas. Por supuesto, seguramente aparecerán dinámicas de solidaridad y momentos hermosos en familia, pero también sabemos que puede agudizarse la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el abuso infantil. Tenemos que crear, por lo tanto, dinámicas, espacios, maneras distintas de relacionarnos ahora que pasaremos tanto tiempo en casa.
y además resulta también, me parece importante decirlo, los beneficios para entrar en control, porque, bueno, sabemos también que en este tipo de crisis, como ocurrió, por ejemplo, en los sismos o en otras pandemias, que ya nos decía el doctor también, quizá no nos ha tocado vivir directamente, tener algo fijo y claro que nos permita entender lo que está pasando allá afuera. Exactamente. Primero, queremos espacios críticos, como es la universidad, y a través de sus expertos, tratando de tranquilizar a la gente, pero también de decirle cuáles son la situación real que estamos viviendo y cuáles son las medidas que hay que ir tomando. Por otro lado, queremos hacer actividades distintas, voy a mencionar, digamos, solamente unas cuantas de las 700, justo para tratar de cambiar esas dinámicas sociales en estos momentos de encierro. Tenemos alguna, por ejemplo, una convocatoria nacional, un concurso nacional de teatro en casa, para que las propias familias se organicen y puedan estar mandando sus obras de teatro, creaciones de ellos o de adaptación de obras posibles, para tener dinámicas distintas, creativas en casa. Estamos proponiendo también un diario de la pandemia en 2 formatos. Por un lado, estamos pidiéndole a la gente que nos mande pequeños videos hechos con sus teléfonos de menos de 1 minuto. Estaremos subiendo esos a nuestras páginas y al cabo de la pandemia, cuando finalmente volvamos a tener una vida más normal, tendremos una película completa que nos mostrará cómo se vivió este periodo. Lo mismo estamos haciendo en la página de la revista de la universidad en términos de escritura, que nos manden sus entradas el público, que estaremos subiendo, seleccionando cada día, y al final tendremos un libro que narrará a través de voces múltiples cómo fue esta experiencia. Y en cada área estamos intentando, digamos, esta reconversión de actividades para darle a la gente no solo entretenimiento, sino la posibilidad de convertirse en creadores y de crear dinámicas comunitarias distintas en este periodo. Y de expresarnos. Y no es nada más complicado más que agregar el hashtag Cultura UNAM en casa, porque todas las actividades se estarán dando a conocer en las redes sociales o en las páginas que ya conocemos. La principal es cultura.unam.mx. Exactamente. Y pues, TV UNAM con toda su programación nueva a partir de hoy. Exactamente, porque también hay que decirlo, a partir del día de hoy, durante los días que estemos en vivo para dando información sobre esta contingencia, pues aquí les estaremos dando algunas de las opciones que Cultura UNAM presenta, ya sea programas de Radio UNAM, estamos de Radio UNAM, nos decía ya los informativos, en TV UNAM hay una nueva temporada, estaremos dándoles a conocer estos nuevos programas que podemos seguir también en casa, y bueno, además de cine, cultura, teatro, todos estaremos ahí con la información. La maestra Anel Pérez estará por ahí guiándonos en este recorrido. Exactamente. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y justamente en esta idea de acercar y de hacernos de nuevas opiniones, tenemos una visión global. Veamos qué pasa en las redes sociales. Pues sabemos que hay muchas personitas que traen ideas conspiracionistas, ¿no? Pues que son incrédulas de la efectividad del distanciamiento social para contrarrestar la velocidad de la propagación del COVID-19. Bueno, pues lo que van a ver ahora es un modelo matemático desarrollado por Harry Stevens y el publicado por el Washington Post, que simula cómo se da el contagio con y sin aislamiento. Miren, los puntitos somos todos nosotros. No, los de color naranjita pues son enfermos. Pobrecitos. Los azules pues son los sanos, o sea, así como este roble, ¿no? Y los morados pues son quienes se recuperan. Bueno, vean cómo sube la curva de rápido cuando no hay control social. Ahora, en el siguiente, en una cuarentena forzosa, los contagios disminuyen. Así que con un aislamiento moderado también se retrasa el ritmo de contagio. Por último, con un distanciamiento más riguroso, la curva se aplana mucho más. Esta es la razón por la que los países están mandando a la gente a su casa, pues para evitar el contagio acelerado y el colapso de los sistemas de salud. Ahora ya lo saben, a quedarse en casita y no andar de necio ahí en la calle, por favor. Pues sí, es normal que nos sintamos vulnerables ante situaciones como estas, pero también hay que tener en claro que hay distintos grupos o poblaciones, ciertas comunidades que por su condición social, por su ubicación hasta geográfica, puedan serlo mucho más y puedan resultar mucho más afectados. En esta línea estará acompañándonos durante los siguientes programas de La UNAM Responde Flavio Florencio. Flavio es cineasta, artista, quien, lejos de estar de la parte periodística, estás muy cercano, has tenido experiencia como documentalista y entonces estarás en este momento acercándonos a esas realidades que están ahí y están tangibles.
Así es, Rosa. Bueno, buenas tardes, doctor. Por cierto, me da mucha tranquilidad que también el doctor esté aquí para que me vaya enseñando cómo ir a hacer mis entrevistas. Yo creo que mi rol aquí va a ser no hablar de las personas, sino hablar con las personas, ¿no? Se habla mucho de las estadísticas, siempre hablamos de unas terceras personas que no sabemos quiénes son, y mi rol va a ser salir a la calle a hablar de una población muy vulnerable, porque se está como romantizando esta cuarentena con imágenes de los balcones, de gente que canta ópera, pero hay gente que no tiene balcón y hay gente que no tiene ventana para salir. Hay gente que está encerrada en un espacio y no puede respirar. Entonces mi rol va a ser salir a contar historias de estas personas, de las comunidades más vulnerables, presos, indígenas, comunidad LGTB, ancianos que están en el supermercado empacando bolsas. O incluso todo lo contrario, decías, porque hay gente que no solamente no tiene la posibilidad de quedarse, sino esta recomendación, que es obviamente muy necesaria, de quedarse en casa, no les es posible, está alejada completamente de su realidad, porque vamos, si no sales a trabajar, literal, no tienes que comer. Claro, porque hay mucha gente, un sector de la sociedad te dice, no salgas a tu casa, claro, porque tú puedes quedarte en tu casa, tú tienes Netflix, tienes televisión, tienes internet, pero hay una gran parte del país que está desconectada. Hay una gran parte del país que si no sale a su casa se muere. Entonces eso es como un poco, hay un sector de la población que prácticamente las dos opciones son morirse. O se mueren de hambre o se mueren con el virus exponiéndose, saliendo a buscar trabajo. Entonces hay una situación, agregando lo que decía el doctor Posen de León, yo creo que México y el mundo no solamente está viviendo una crisis gigante en los 100 años, sino que la verdadera crisis es una desigualdad que no se ha atacado y que el virus nos viene a mostrar a la cara la gravedad. Los hospitales están así, pero están así porque siempre estuvieron así, porque no se presta atención, porque no hay recursos, porque las cárceles, que es de lo que voy a hablar, están en situaciones precarias. Y por eso resulta importantísimo no solamente hablar de estadísticas, como ya lo hicimos en esta parte del programa, sino darle rostro a cada una de estas historias y contarlas. Así es, el fin de semana estuve en el reclusorio Varonil Oriente, que el doctor ahora le voy a hacer un par de preguntas. Fui porque a mí me interesaba mucho, creo que la población más vulnerable en este momento son los presos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los familiares que ingresan, que se pueden contagiar, con los presos que se contagian? Hay en la población reclusa de México más o menos son 200.000 personas. De esas 200.000 personas, el 46% vive hacinada, en condiciones hacinadas. Es decir, son evidentemente las condiciones. El 12,5% comparte cama. Entonces, cuando hablamos de ¿su sana distancia para quién? Porque en una población reclusa que comparte la cama, es imposible tener una distancia. Ahora, cuando estaba en la cárcel, en la fila de los familiares no había una sana distancia. Es imposible porque el exterior de las prisiones son como mercados. Entonces la gente vive de eso, la gente que cocina vive de los familiares tienen que ingresar la comida a los presos. Si no ingresan la comida, si les prohíben, ¿de qué van a vivir? No hay comida para todos. Entonces es como una situación muy complicada donde se empieza a desarmar, empezamos a descomprimir todo esto y es una catástrofe, verdaderamente es una crisis humanitaria lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir prontamente si esto no se soluciona, ¿no? Y que va más allá de las situaciones, de las realidades de las mismas cárceles. Absolutamente. ¿Tenías preguntas? Sí, el doctor. Por ejemplo, yo fui a la fila, fui con una mujer que tiene su marido preso, fui a una fila y de pronto era imposible hacer una distancia de 1,5 metros entre todos los familiares y luego también entraban y tomaban la fiebre y te ponían gel, ¿no? Pero yo escuchaba en las noticias que uno puede estar enfermo y no tener síntomas y que el negativo de hoy puede ser un positivo de mañana. Entonces pienso, ¿cómo vamos a controlar que esas personas que están ingresando no estén contagiando y que a su vez en los presos tampoco se genere esta bola ahí adentro que es imparable, ¿no? Porque no solamente afecta a la gente que está adentro, sino la gente que cocina, que hace la comida para los familiares que vienen, te van a quedar también sin trabajo. Entonces es una situación muy complicada, pero quería preguntarte, Carlos, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, pues. Quería preguntarte, Carlos, ¿cómo se puede lograr mantener esa sana distancia en una fila de una cárcel que es como un mercado por fuera? Es muy difícil, pero yo creo que lo primero es que las personas se den cuenta, a través de toda esa información que se está proporcionando, de la seriedad del asunto. Entonces, uno debe hacer conciencia de que la forma de contagiarse es por el contacto íntimo. Entonces, uno mismo debe tener la iniciativa de separarse de las demás personas, ¿sí? No estamos acostumbrados a ello, por eso nos cuesta tanto trabajo. Pero, sí, o sea, voy a dejar 1 metro entre la siguiente persona de la fila. Seguimos en fila, pero ya no tan unidos. Poco a poco.
Exacto, este es un muy buen inicio y es una muy buena presentación, pero evidentemente el tema da para mucho más y estarás aquí mañana para platicarnos la siguiente parte. Claro, es que estos temas no son un tema de un solo día, ¿no? Entonces mañana preparé una cápsula que la grabé en el reclusorio Baronil Oriente para entender un poco no solamente lo que pasa con los presos dentro, sino qué pasa con sus familiares y qué pasa, que es algo que me preocupa muchísimo, con los mercados, con el comercio informal que hay afuera de la prisión, ¿no? Que esas personas dependen de los familiares y si el gobierno les prohíbe la entrada, que puede ser que pasa, porque en Colombia acaba de haber un motín donde murieron 23 personas, en Brasil, entonces ese va a ser mi reportaje de mañana. Pues estaremos muy atentos, aquí te esperamos el día de mañana. Doctor, estaremos aquí encontrándonos de nueva cuenta mañana en la UNAM Responde, en este espacio de diálogo, de interacción, con el objetivo de dar a conocer la información de manera más clara y precisa en voz de los especialistas. Estaremos, por supuesto, respondiendo sus preguntas. Ya tenemos, por ejemplo, aquí algunas de redes. El coronavirus soporta ciertos grados de temperatura, cuáles enfermedades están relacionadas. En fin, de todo esto y más estaremos hablando durante los siguientes días. Nos encontramos aquí el día de mañana y por supuesto los esperamos. Carlos, Flavio, hasta mañana. Muchas gracias. Carlos. Adiós.